Hoy vamos a hacer un invento utilizando una bobina de 3 polos. Veamos, por aquí están las entradas, por aquí están las salidas, o también podemos tomarlo a la inversa. De igual forma, pues este tipo de toroide trae 3 bobinas por separado. Para empezar, vamos a conectar aquí una herramienta casera para comprobar cuál de las bobinas corresponde a la entrada con la salida, para no cometer ahí un error de unir un cortocircuito. Veamos, por ejemplo, aquí tenemos esta primer bobina, nos indica que la entrada sería de este lado, acá, y la salida por este otro lado. Ahora bien, si comprobamos entre la otra bobina que tenemos acá, veamos, no enciende, comprobamos esta otra tampoco. Entonces, tomando en cuenta una de las que no encienden, vamos a conectar la que ya tenemos por aquí, el caimán de batería, veamos, aquí está. Entonces vamos a hacer esa unión de esos dos conectores. Vamos a unir estos dos haciendo tipo un tap central. Veamos, vamos aquí conectarlo bien. Voy a utilizar por aquí la tenaza para ajustarlo, que queden bien unidos y que no se nos vaya a hacer algún falso. Veamos, ahí lo tenemos. Aquí ya tenemos tipo un tap central. Ahora vamos a comprobar por donde tenemos las salidas de nuestra bobina. Vamos a conectar nuevamente este LED para que veamos dónde están las salidas. Lo podemos conectar en el tap central para ir probando. Veamos, por aquí tenemos una salida. Si lo conectamos ahí se puede ver. Por aquí también tenemos la otra. Veamos, estas dos bobinas de acá son las que nos entregan pues las salidas. Por lo tanto, si unimos esta con esta, podemos ver que es una sola bobina. Y si comprobamos la que nos ha quedado disponible, veamos, en esta no enciende. Veamos. Muy bien, si se están preguntando qué es lo que vamos a hacer, pues vamos a hacer una fuente de 6 voltios con esta bobina. Veamos. Una vez que tenemos estas dos entradas de la bobina, por aquí vamos a conectar un capacitor. Yo voy a utilizar este que tengo acá. Veamos. Es de 450 voltios, 334K. Ese es el valor de este capacitor. Ahora pues vamos a hacer la conexión, que sería por este lado. Por aquí vamos a conectar el capacitor con un punto de soldadura. Muy bien, veamos, aquí ya hemos soldado el capacitor. Y por este lado de acá vamos a conectar un cable y vamos a conectar otro en el capacitor en serie con la bobina. Y así es como nos ha quedado conectados los cables. Aquí los tenemos, veamos. Ahora nos ha quedado una bobina, que sería esta. Esta no tiene ningún contacto con esta de acá. Esta sería como la primaria y esta es la secundaria. Ahora, para el siguiente paso vamos a utilizar una fuente conmutada. Por aquí tengo una, veamos, esta fuente que tengo aquí, vamos a conectar la alimentación del primario de la bobina desde el positivo de los capacitores de la etapa primaria o etapa caliente. Y el conector 2 de la bobina lo vamos a conectar al pin drenador del MOSFET oscilador de la fuente. Así que voy a hacer las conexiones y nos queda de la siguiente manera. Y aquí ya lo tenemos conectado, veamos. Como les decía, ya tenemos conectado a la etapa primaria de la fuente. Aquí tenemos el positivo en este punto del capacitor primario y por este lado en el pin drenador del oscilador de la fuente, que en este caso sería este MOSFET. Veamos, por aquí tenemos el MOSFET. En este lado, veamos, aquí está. Creo que les estaba señalando mal.
el MOSFET lo tenemos por este lado porque esta es la etapa primaria. Veamos, las disculpas, ahí les estaba señalando de este lado, ya que en la cámara me queda un poco cerca y pues a veces me confundí aquí en este conector. Pero veamos, este que está aquí es el oscilador de la fuente. Veamos, este va directamente al chopper y conecta a través de este pin que tiene aquí. Y por aquí es donde está la conexión a la inversa. Veamos, aquí llega el conector. Muy bien, una vez que hemos visto esas conexiones, ahora el siguiente paso es conectar en las salidas de esta bobina, que esta es una bobina por separado, como ya les decía. Ahí vamos a conectar un diodo rectificador. Veamos, por aquí vamos a conectar este LED y como podemos ver, aquí está la salida secundaria, pero ahorita no se está alimentando de la fuente porque todavía no la he conectado. Aquí solo estamos probando la bobina. Veamos, si tocamos aquí, veamos que enciende porque este es el puente para que enciende el LED. Veamos, pero ahora que ya lo hemos comprobado, hoy sí vamos a tener que conectar un diodo. El diodo lo voy a soldar en esta salida de acá. Y así nos ha quedado. Aquí tenemos el diodo rectificador. Aquí sería la salida positiva. Y en este contacto de la bobina donde no tenemos ningún componente, este sería el negativo. Ahora en las salidas de la bobina tenemos conectados dos puntas de prueba. Veamos, un positivo y un negativo. Ahora vamos a comprobar conectando la fuente y vamos a probar si nos puede servir este tipo de conexión para probar driver LED de foco. Y el LED que vamos a estar probando es este. Veamos, este de un foco ahorrador. Vamos a verificar sus polaridades, ya que nuestra herramienta tiene un diodo. Por lo tanto, pues si no conectamos las polaridades como corresponden, no va a funcionar. Así que por aquí tenemos positivo. Vamos a conectar ahí la punta de positivo y a la inversa vamos a conectar los negativos. Veamos, aquí en la cámara se ve como que estuvieran destellando así intermitente, pero aquí en la realidad pues sí están brillando y se ve un medio titileo, pero no es así de lento como se ve en la cámara. Voy a seguir avanzando hacia acá para poder ver, ya que aquí tenemos LED invertidos. Veamos, ahí está. Y se ve como si estuvieran apagándose rápidamente. Voy a ubicar la cámara de otro modo para que veamos mejor la comprobación. Muy bien, por aquí ya tenemos desde otro ángulo los LED. A ver cómo se logran visualizar. Voy a conectar por aquí las polaridades y veamos cómo se ve. De igual forma veo que en la cámara se ve como intermitente, pero aquí al momento de comprobarlo sí hace una media vibracioncita los LED, pero es bien suave. No es así como se ve en la cámara, que es bien lento, sino que es suave y es bastante rápido. Ok, vamos a comprobar una vez más por acá. Veamos. Y también vamos a comprobar el voltaje de salida. Por aquí tengo el test. Vamos a conectar por aquí en el tester las polaridades para que podamos visualizarlas. Vamos a ver que esté en escala de continuo. Veamos, ahí está. Y ahora sí vamos a probar la salida de la herramienta. Veamos, aquí tenemos las puntas de prueba y vamos a conectar el negativo con el negativo y el positivo. Veamos, tenemos 6.9 voltios de continua. Veamos, bueno, llega a los 7.8 voltios. Veamos, 7.8 voltios es el voltaje que tenemos de salida aquí en estas puntas.
Muy bien, eso era lo que quería compartirles en este video. Pues como pudimos ahí observar, un tipo bobina de 3 polos nos puede servir para hacer una fuente de bajo voltaje, para poder hacer algunas comprobaciones, tomando en cuenta de este tipo de bobina, de sus vueltas que trae, pues son quizás aproximadamente de, veamos, si este fuera 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aproximado de unas 14 vueltas es las que tiene, ya que las 3 líneas van ahí unidas, veamos, como unas 14 vueltas por cada una. Pero si a este le agregáramos más vueltas, el voltaje de salida sería mayor, porque tendríamos más amplificación, ¿verdad?, de lo que sería la etapa primaria, así como sucede en las soldadoras inverter, que en un toroide como esto, pues en la etapa primaria hay una bobina de unas 4 o 5 vueltas, y en el secundario lleva una por ahí de unas 8 o 10 vueltas, y con esas pues conseguimos hasta 70 voltios. En el caso de esta, como les decía, al seguirle poniendo más vueltas, esta pues implementaría más lo que serían las el voltaje de salida sería mayor. Así que si les ha gustado el video, no olviden dejar un buen like, suscríbanse al canal para más contenido y nos vemos en el próximo video.